Bueno, vamos a platicar con el maestro Luke Kip Espadas Ancona. Él es uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, a quien siempre saludo con gusto. Consejero, muchas gracias y muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Oiga, pues ya misión cumplida por parte del Instituto Nacional Electoral. Pues son muchas preguntas, comentarios, etcétera. Dígame, desde su perspectiva y como miembro de este consejo del instituto, ¿cuál sería su reflexión? Reflexión en general, ¿no? Bien, bueno, en primera instancia hay que decir que este fue un proceso muy exitoso desde la perspectiva de su organización. El Instituto Nacional Electoral, una vez más, como viene haciendo desde 1997, cuando aún era IFE, pero ya era autónomo, proporcionó a la sociedad mexicana una elección íntegra, una elección certera, y una elección en donde cada ciudadano y cada ciudadana tuvieron una personal boleta cerca de su casa para poder emitir su opinión. Es un proceso íntegro, se logró instalar la inmensa mayoría de las casillas y todo esto en un contexto de una agresión sin precedentes a la autoridad electoral que inició con un sabotaje presupuestal que se mantuvo hasta el final y que sin embargo no logró su objetivo de que el instituto no pudiera proporcionar el servicio que siempre proporciona, elecciones íntegras. Bueno, si me permite, haciendo un símil, cumple el árbitro y ahora viene la embestida contra la Federación Nacional de Árbitros. Bueno, la embestida no ha parado, la embestida está a todo lo que da desde hace varias semanas y no veo que vaya a disminuir ni tantito en el proceso que sigue, porque a pesar de que se proporcionó un servicio como el de siempre, una elección transparente, una elección donde los votos se contaron y se contaron bien, pues el objetivo de quienes embisten al INE no es lograr este tipo de elecciones, sino como han dicho ellos mismos, aniquilar a la autoridad electoral. ¿Qué esperan ustedes una vez ya concluida su misión en esta? Pues sí, no fue tan fácil la tarea después de habérseles recortado el presupuesto, etcétera, 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 señor consejero. No, pero bueno, ahora sí que eso es lo que hacemos y lo que sigue es pues, seguir haciendo lo que hacemos. Este mismo año tenemos todavía 6 elecciones locales en las que el Instituto Nacional Electoral juega un papel importante. Tenemos tareas permanentes que seguimos cumpliendo, destacadamente la expedición de credenciales infalsificables en el Registro Nacional de Electores y las tareas ordinarias de cuidar el gasto, que el gasto político, el gasto de los partidos sea estrictamente dentro del marco de la ley, garantizando a la ciudadanía que estas entidades de interés público se desempeñan como tales y que hay una autoridad electoral que vigila que así sea. Bueno, ¿hacia dónde vamos en materia democrática desde su perspectiva? ¿Qué sigue sabiendo las intenciones de cambiar? Bueno, iniciando cambiar el proceso, por cambiar el proceso de selección y elección de los nuevos consejeros conforme vayan venciendo su fecha de responsabilidad. Bueno, vamos a ver, si esto fuera así sería un tipo de discusión. El problema es que la propuesta que se ha hecho desde el poder no es modificar el mecanismo de elección conforme toque salida de los consejeros, sino desbaratar completamente el instituto y sobre sus ruinas construir otra cosa, en donde se ha dicho que, por ejemplo, se desea que la expedición de la credencial del elector ya no quede en manos del instituto, que el instituto se reduzca en términos de sus capacidades técnicas. No sabemos exactamente en qué aspectos, porque hasta el día de hoy pues tenemos algunas declaraciones generales sobre algunas notas de la manera como se quiere construir un nuevo escenario de elecciones en México,
pero no se sabe con precisión, no hay una iniciativa todavía sobre la mesa que se esté discutiendo, y en la misma medida tampoco hay posiciones de los actores políticos, especialmente de los partidos con representación en las cámaras, en relación a su posibilidad de aceptar o no una propuesta específica de reforma electoral. Esa transformación del instituto, para no hablar de una anulación de sus funciones tal y como impera actualmente, ¿hacia dónde nos llevaría desde su perspectiva y quién estaría elaborando la nueva ley electoral que obviamente tendría que pasar por la mayoría del Congreso? Pues no tengo la menor idea, a mí Permítame, señor consejero, deme 3 minutitos, sé que tiene una agenda muy complicada, aquí otros 3 de su tiempo. Estoy platicando con el maestro Uc Kib Espadas, consejero electoral. Nos regresamos a platicar con el maestro Uc Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, pues en relación a este proceso que finalmente concluye el día de ayer de ratificación o revocación de mandato. Señor consejero, le decía su opinión, su reflexión, seguro que ya la tiene muy clara, en relación a qué sigue con base en la nueva ley electoral que supuestamente muy pronto será elaborada y presentada ante el Congreso de la Unión. Le decía quién va a elaborar este documento y cómo se llevará a cabo esta selección y elección de los nuevos consejeros y de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decía usted, no lo tengo todavía muy claro. Adelante, señor consejero. Bueno, es que sí, realmente no lo tengo nada claro. Es decir, lo que se han soltado son algunas nociones que no tengo idea de cómo podrían implementarse. La elección por voto directo de consejeros y magistrados pues no se hace en ningún país del mundo, y no por otra razón, sino porque tiene profundas contradicciones internas. Es decir, optar por que los consejeros sean electos por la mayoría electoral, pues obligar a que haya una campaña, a que sean votados, pues esto, sin lugar a dudas, afecta de origen. A ver, lo diré con mayor claridad, viciaría de origen la imparcialidad posible de quienes se constituyan en autoridades electorales. En ese sentido, pues vamos a esperar que presenten la iniciativa para ver de qué se trata. Pero en principio, el elegir jueces por voto popular, especialmente en materia política, elegir autoridades administrativas por voto popular, pues hace que quienes contiendan, uno, sean políticos populares, y dos, que quien los designe sea una mayoría electoral. Las mayorías electorales en nuestro país y en general en las elecciones son mayorías relativamente estables e inevitablemente vinculadas a partidos políticos en democracia. En este sentido, el carácter profundamente democrático del pluripartidismo pues me parece que no puede llevarse al extremo de que sean la contienda entre partidos políticos, ocultos o abiertamente, la que defina quién va a conducir las elecciones. Me parece que el que en todo el mundo las autoridades electorales elijan a través de instancias representativas en los países democráticos o instancias de gobierno en países no tan democráticos, pues tiene el sentido de constituir autoridades que no dependan directamente de las fuerzas políticas contendientes. En ese sentido, no me atrevo a lanzar especulaciones. Me parece que es una propuesta francamente inviable en términos democráticos, y esperaré hasta ver el texto de la iniciativa para ver cómo viene. Yo creo que lo que más preocupa, y no sabemos a quién ocupe, señor consejero, da tiempo de transformar la estructura del instituto y elegir a 11 nuevos consejeros cuyo mandato todavía no concluye, para que el pueblo elector ponga a los nuevos antes de la elección del 2024, o se antoja prácticamente imposible? Con base en su experiencia.
Bueno, a ver, hay un factor de tiempo que sin duda es relevante. Sí, claro. Técnicamente se puede realizar una elección de cualquier cosa a nivel nacional, habiendo recursos presupuestales. El INE tiene la plena capacidad para hacerlo. En unos cuantos meses el INE podría hacer otra elección nacional. Pero esas preguntas tampoco se han respondido. Es el INE quien va a organizar la elección de nuevos consejeros. Ahora bien, más allá de los tiempos técnicos, están los tiempos políticos. En México, desde 1993, no hay una reforma electoral que se haga en vísperas de un proceso de elección presidencial. Y 1993, pues el país no se encontraba en condiciones de una democracia plural como la que tenemos hoy. En 1993 seguía gobernando Carlos Salinas de Gortari, que ha sido el producto del más grande fraude electoral que este país ha tenido, de forma tal que me parece un mal referente para pretender que es viable una reforma electoral en vísperas de elección presidencial. Cualquier modificación al sistema electoral y desde luego el desmantelamiento de la autoridad electoral me parece a mí que tendría un enorme ruido en la medida en que esto se estaría haciendo con una elección de presidente de la República encima, y las medidas que se tomaran, las decisiones que se tomaran, la estructura que se diera a la autoridad electoral, difícilmente no se vería claramente marcada, justamente por las aspiraciones de distintos candidatos y fuerzas políticas dentro de este proceso. Es decir, en términos de la oportunidad política, de la calidad que la reforma puede tener, es muy inoportuno hacer una reforma que no es una reforma de gran calado, sino que es una reforma que tiene objetivos muy particulares para el control de la autoridad electoral, y me parecería muy inoportuno hacerla con esta cercanía de una elección presidencial. Recordemos que el proceso de la elección presidencial comenzará en septiembre del próximo año. Por eso, perdón que insiste en la pregunta, que es también del auditorio, y la quiero resumir. ¿Da tiempo, independientemente de cómo se vaya a presentar la nueva ley electoral y cuándo, pero como usted bien dice, por la premura de tiempo, de que, a ver, aquí tengo la lista, 3 consejeros electorales que concluyen su mandato en el 23, 1, 2, 3 en el 26, 1, 2, 3 y 4 en el 29. Se puede remover a todos para llevar, pues, fast track, súbitamente, un nuevo proceso de selección y elección para que queden 11 nuevos antes de la elección del 2024. Bueno, materialmente es posible. El poder es posible, constituyente... si es posible, es lo más importante. Si es posible, ¿y cómo sería? Materialmente, ¿A través? Sí, es pertinente. No, legalmente también. Sí, legalmente sí, el poder constituyente puede hacer cualquier cosa. Ok. Es constituyente. Ok, entonces sería presentar a la brevedad la nueva ley electoral para remover a todos ustedes, los 11 consejeros y consejeras, y tener a nuevos árbitros o nuevos pues referees o como quiera, para antes de la elección del 24. ¿Cree que en esa línea es lo que finalmente esté pensando o planeando la actual administración? No tengo manera de saberlo. Yo no formo parte de la administración, yo formo parte de la autoridad electoral. No, yo lo sé. Por eso, pero ¿Qué planean hacer en términos de tiempos para presentar la iniciativa? Si la van a presentar primero en el Senado o en diputados, si van a esperar a que pasen los procesos locales. No tengo forma de saber nada de eso. Ahora, en caso de que se logre este objetivo que lo ha planteado la actual administración, ¿cuál sería el precedente y qué le preocupa a usted como consejero hacia adelante? No, a mí como consejero me preocupan pocas cosas. Como ciudadano me preocuparía muchísimo tener que acudir a las nuevas elecciones en manos de un órgano controlado desde el gobierno, como era el caso de la Comisión Federal Electoral. De ahí venimos, acabamos con la Comisión Federal Electoral justamente porque era un órgano encargado de ejecutar el fraude electoral. Me parece que acabar con la autoridad electoral, sea mañana, sea dentro de 5 años,
sería un gran despropósito, un retroceso democrático sin precedentes en este país. Bueno, con la otra también sufriría el mismo proceso la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pues en los mismos términos, es decir, cambiar de golpe y porrazo una autoridad electoral para generar un órgano cómodo para la próxima elección, pues es algo que se veía en el pasado, pero que hace muchísimos años que no se ve en la democracia mexicana. Entonces sería, pues en la historia compacta de la vida democrática en este país, desde la Constitución del 17 con la Junta Empadronadora y los colegios electorales, el nacimiento del IFE en el 90, la transformación, entre comillas, al INE en el 14, ahora sería pues otra más, un punto de inflexión muy importante en el 20, pues sería en el 2022, 2023, señor consejero. Pues otra vez, habrá que ver los términos en los que se presenta la iniciativa, pero si se pretende en los términos de que se ha dicho en distintos foros, pues básicamente sería un regreso a 1946 y al establecimiento de la Comisión Federal Electoral. Señor consejero, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Por el contrario, gracias a usted. Gracias. Fue el consejero electoral, el maestro Uc Kib Espadas. Vamos a marcar un paréntesis y seguimos.